Entonces, como les decía, vamos a ver ahora las relaciones, un tema nuevo, relaciones entre tensiones y deformaciones. Y para ello, si nosotros primero vimos todas las magnitudes estáticas y ahora vimos todas las magnitudes cinemáticas, ¿qué les parece que vamos a hacer ahora? Les pregunto, ¿no? Relacionarlas, ¿no? La ¿Cómo? dinámica. No lo escuché. Relacionarlas. Ah, exactamente, sí, perdón, no lo sabía. La verdad que no, retumbó, no lo vi. Exactamente, ahora lo que queremos es tratar de vincular a cada una de estas. En las magnitudes estáticas nosotros habíamos visto la tensión en un punto, el vector tensión y el tensor de tensiones. Recuerden que el tensor de tensiones es lo que caracteriza la tensión en un punto o el estado de tensión en un punto. Con las magnitudes cinemáticas habíamos visto la deformación en un punto, el vector de formación específica y el tensor de deformación. Bueno, acá me quedó la I, se me escapó entre la C y la O y quedó de ese lado, pero bueno. Y lo que queremos justamente es vincularlas. Ahora, todo el camino que uno sigue para estudiar esto, o que seguimos, mejor dicho, para estudiar esto, todo esto, lo hicimos a través de un proceso analítico. Y todo el camino que se siguió también para estudiar esto fue a través de un proceso analítico. Y ahora nosotros lo que queremos hacer es justamente vincularlas. Vincular estas dos cosas. Bueno, esa vinculación no va a ser posible a través de un proceso analítico, sino que va a ser a través de un proceso experimental. Es decir, vamos a tomar estas magnitudes estáticas y vamos a ver cuál es la magnitud cinemática asociada. No nos queda otro camino. ¿Por qué? Porque la relación entre unas y otras va a depender de justamente cómo va a depender, entre otras cosas, del material con el cual está hecho el cuerpo sobre el cual estoy trabajando. Entonces, no voy a poder realizar esta vinculación a través de un proceso analítico, sino que lo voy a poder realizar a través de un proceso experimental. Y no va a ser lo mismo si yo trabajo, como les dije antes, con acero, con madera, con goma espuma, con un plástico, con un hilo, es decir, o con una soga hecha de un conjunto de hilos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el proceso que vamos a seguir ahora es experimental. Así que, bueno, lo que dice esto es que justamente lo que tenemos que hacer es realizar ensayos. Y los ensayos se realizan en el laboratorio, con máquinas y con muestras del material con el cual uno va a estar trabajando. No nos queda otra forma que no sea de esta manera, es decir, realizar ensayos, tomar muestras, esas muestras que yo tomo del material están normalizadas. ¿Qué significa que están normalizadas? Que las dimensiones que tienen esa muestra y los lugares de extracción de esa muestra está perfectamente establecido de tal manera que el ensayo que yo vaya a realizar sea reproducible en cualquier parte del mundo. Así, los ensayos van a poder ser comparables. Y se utilizan máquinas como estas. El ensayo más simple que se realiza es el ensayo de tracción. El ensayo de tracción, a través de una probeta. Ese ensayo se realiza en máquinas como esta, donde la probeta o la muestra es esta de acá. Es esta, o esta que vemos acá. En donde estas máquinas en general tienen dos cabezales. Un cabezal móvil, que es el de arriba, y un cabezal fijo, que es el de abajo. Entonces, esto toman, imagínense que esta es la barra la probeta que quiero ensayar, la aprieto con una mordaza, acá la aprieto con otra, y empiezo a estirar. Y a su vez voy midiendo cómo es esa deformación. De tal manera que puedo terminar correlacionando
la carga que aplico y la deformación que obtengo o el desplazamiento en realidad, la variación de longitud que obtengo. Eso es lo que mido. ¿Entendido? Bien. Eso me permite a mí... la probeta es como esta, me olvidé que faltaba la probeta, en donde fíjense que en la probeta tampoco estudio toda la probeta, justamente para evitar los problemas de borde que ocurren en esta zona, ¿no? Entonces, estudio, por ejemplo, la faja central de la probeta, o el tercio central de la probeta, de tal manera que todo lo que quede por arriba y todo lo que quede por abajo, si puede llegar a estar perturbado, no me modifica lo que ocurre en esta zona central. Bien. Muy bien. Fíjense acá, está la probeta en realidad, esta probeta, a ver si es algo así. Este es el tramo central. No me quedó muy parejo, pero bueno, no importa. Y después yo lo que hago, el cabezal aprieta acá, y el cabezal aprieta acá, ¿no? Le aplica una fuerza de presión, y acá también. ¿Me esperan un segundo, por favor? Discúlpeme, un minuto, por favor. Sí, profe. Bueno, perdónenme. Seguimos. Entonces, yo aprieto de acá, acá también aprieto, ¿sí? Las mordazas justamente lo que hacen es apretar las partes superior e inferior de la probeta, y esta queda fija, y esto empieza a tirarlo hacia arriba. Eso es lo que básicamente hace. Entonces hace que toda la probeta se estire, ¿sí? Bueno, y entonces yo lo que voy midiendo, ¿qué es? Es qué carga aplico, qué delta L obtengo. Y así veo cuál es la longitud final, conociendo cuál es la longitud inicial. ¿Entendido? Esto después, toda la técnica de estos ensayos, ustedes la van a ver en la materia materiales y ensayos. Así que, muy bien. Bueno, obviamente todos estos ensayos se llevan hasta la rotura, y se van a ir obteniendo curvas. Acá, cuando, fíjense lo que le pasa, acá se ve un poquito el fenómeno de angostamiento de la zona central. Esto acá se llama fenómeno de fricción, donde existe una disminución sustancial del área de la sección, justo antes de la rotura, previo a la rotura, hasta que finalmente la pieza se rompe y obviamente se termina separando. Todos los ensayos justamente lo que tratan de hacer es justamente de ver cómo es este proceso de carga, desplazamientos y deformaciones y rotura final. ¿Me expliqué? Bueno, acá lo que muestra esto de acá es las dimensiones en general de una probeta, que en general, fíjense, tiene, de acuerdo a la norma que se está utilizando, tiene un diámetro de media pulgada, la longitud bajo estudio son 2 pulgadas. Nosotros acá en general trabajamos esto con 10 centímetros, que es aproximadamente 4 pulgadas, y el diámetro, bueno, depende, eso depende. Bueno, acá lo que se colocan son unos medidores de deformación, que van pegados a esta zona y que tienen básicamente dos sensores que lo que indican es cuando esto se separan esos sensores. Entonces esos sensores son los que miden esa variación, ¿no? Muy bien.
Esta es una foto de cómo se rompe esta probeta. Esta rotura, cuando es una rotura de este tipo, que es una rotura que se llama dúctil, es decir, una rotura es dúctil cuando la probeta se deforma mucho antes de romperse, se las denominan por copa y cono. Fíjense que una rompe en forma de copa y la otra en forma de cono. Esta es el cono, este es el cono y esta es la copa. ¿Sí? Bueno, acá vemos el fenómeno de osteoextracción, se da en materiales dúctiles. Ustedes por ahí no saben, pero un material dúctil es cuando es muy deformable antes de romperse, es decir, con lo cual uno aprecia la magnitud de las deformaciones antes de que el material termine fallando. ¿Sí? Voy a borrar esto. Muy bien. Bueno, este es un ensayo, así como el otro era un ensayo a tracción, este es un ensayo a compresión. Esta es una probeta de hormigón. Esta probeta de hormigón tiene 10 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Son probetas cilíndricas, donde inclusive hay que hacer un tratamiento especial a las caras superior e inferior para que sean lo más planas y paralelas posibles entre sí. Así que lleva una preparación eso. Acá está el ensayo de esa probeta de hormigón. Y acá es cuando, bueno, ya la probeta rompió. Que se dice que estalla prácticamente. Es una rotura más frágil. Empiezan a aparecer grietas con descascaramiento del material. Y fíjense cómo queda, otra probeta quedó, que es esta de acá, después de la rotura por compresión. Bueno, ¿qué pasa? Ahí está. Hay otra foto de esta rotura. Este dispositivo de refrentado quiere decir que los frentes uno los trata de hacer bien planos y bien paralelos, planos para que la carga sea pareja en todos los puntos, sea la misma en todos los puntos. Este es un ensayo, es otra máquina que es un ensayo de rotura por compresión diametral. Fíjense que acá, en los anteriores, la carga se aplicaba acá y acá. Esta era una compresión longitudinal, esta es diametral, porque justamente la compresión se aplica así y así en la dirección de los diámetros. Por eso se lo llama rotura por compresión diametral o ensayo por compresión diametral. Acá hay otro un poco más grande. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de pasar a esto, vamos a hacer una cosa. Nos tomamos 10 minutitos y después, que esto nos va a llevar un tiempito explicarlo, así después seguimos y hacemos el último intervalo. Esta clase hicimos 2 intervalitos, aunque sea de 15, 20 minutos. Hacemos 10 minutos, 11 minutos más o menos, ¿les parece? Hasta las 9:21 y después seguimos el tramo final de la clase. Bárbaro. Sí, dale. Parece bien. Bueno, corto acá, no, acá lo pauso ahora y... Bueno, ahora estamos grabando. Muy bien. Perdón, esto no quería mostrar. Entonces, imaginemos lo siguiente, a ver. Imaginemos que yo cuando voy realizando el ensayo, digo, a ver, me voy armando una tabla en la cual digo, hago lo siguiente. Pongo el valor de la carga P sub I en la unidad que sea. Después mido para ese valor de carga P sub I, mido el desplazamiento de sub I. El desplazamiento de sub I. A su vez, me armo esa tabla en la cual yo ya sé
el área de la sección transversal, o sea que conozco, perdón, el área inicial, ¿sí? A ver, vamos a ver si esto, un segundo. Esto uno lo va a tener, por ejemplo, en kilonewton. Esto yo lo voy a medir, por ejemplo, en milímetros o en centímetros, como ustedes prefieran, lo puedo medir en milímetros, y calculo el área de la sección transversal, la inicial. Entonces, esto obviamente lo mido en centímetros al cuadrado. Y a su vez, yo también conozco la longitud inicial de lo que venía midiendo. Perdón, esto no es. La longitud inicial. La longitud inicial, LI, que la mido, por ejemplo, también en milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo todas estas variables. Y me voy armando una tabla. Esta tabla, ¿cómo me la armo? Bueno, trazo una línea y empiezo a llenar para cada valor de P sub I, voy a tener su desplazamiento, el área que se va a mantener, y así voy construyendo esto. A su vez, esto me permite realizar dos cálculos. Para cada valor de carga, voy a poder realizar los siguientes dos cálculos. Primero voy a dividir P sub I dividido el área inicial. ¿Entendido? ¿Y eso qué me va a dar a mí? Si yo divido el P sub I, divido el área inicial. La tensión. La tensión, normal. Entonces voy a tener sigma. Y, ¿estamos de acuerdo? Bien. Que la tendré en kilonewton por centímetro cuadrado, por ejemplo. Y después voy a poder hacer otra cuenta que va a ser, que voy a dividir el desplazamiento de sub I dividido la longitud inicial L sub I. ¿Qué es lo que me va a dar eso? Bueno, como es la deformación o el desplazamiento en la misma dirección de la carga, y es en la dirección en la cual, la dirección longitudinal propia de la barra, eso va a ser epsilon I. Perdón. Es decir, para cada valor. ¿Entendido? Entonces, determino P sub I, me armo esto, esto va a ser constante, esto también va a ser constante, y determino esto que va a ser variable. ¿Entendido? Y yo me puedo armar un gráfico, en el cual lleve los valores de P sub I, y acá lleve los valores de D sub I. ¿Entendido? Bien. Bueno, lo que en realidad se hace es, este gráfico yo lo puedo realizar, pero lo que comúnmente se hace es un gráfico en donde acá se lleva sigma y acá se lleva epsilon. ¿Quedó claro? Y ese gráfico se lo lleva hasta que rompe. El gráfico ese es el que aparece acá, que apareció antes, y yo no se los mostré. Fíjense que este gráfico es un gráfico sigma-epsilon, en donde se observan varias áreas. En la primera, este es el gráfico sigma-epsilon para un material en particular, que es con el cual nosotros vamos a trabajar todo el año, casi todo el año, y es el siguiente. Primero sobreviene un tramo recto, hasta que en un momento, con lo cual si el tramo es recto, se supone que hay una relación lineal entre la tensión y la deformación. Hasta que después se empieza un poco a curvar, que es esta parte de acá. A ver, yo lo voy a ir
graficando lo mejor que pueda. Lo voy a graficar acá en naranja, hasta que el tramo después se empieza a curvar, que es esta parte de acá. Todo el tramo este, que es recto, más este tramo de acá, hasta llegar a un punto por ahí aproximadamente, se conoce como el período elástico del material. En el período elástico del material significa que cuando yo cargo y descargo, el material recupera totalmente su forma y la curva de carga coincide con la curva de descarga. ¿Sí? Después sobreviene un periodo de fluencia, que es este de acá, que lo voy a marcar con verde, que es este de acá. En el periodo de fluencia implica que prácticamente no hay incremento de tensiones y por lo tanto no hay incremento de carga, y las deformaciones crecen. Es como que, por eso se le dice de fluencia. Fluir, ¿qué significa? La cosa se va desparramando sin que nadie esté estirando ni provocando que eso se desparrame. Fluye naturalmente. Bueno, por eso se la llama zona o periodo de fluencia. Y después sobreviene un nuevo periodo en donde las partículas se reacomodan, el material se hace más rígido, se rigidiza, y para poder justamente seguir deformándolo hay que hacer más fuerza. Hasta que en un momento determinado alcance su máximo tensión y ahí es donde rompe. Después obviamente sobreviene la descarga. Y acá que cae prácticamente de forma bruta. Acá empiezan los primeros aspectos de fisuración y hasta que finalmente rompe, existe separación de material y obviamente esto se deforma totalmente. Todo este periodo, que va desde acá hasta acá, se lo conoce como periodo anelástico. En realidad el periodo anelástico incluye la zona de fluencia. Incluye la zona de fluencia. ¿Y qué significa que es periodo anelástico? Significa que yo cargo, por ejemplo, hasta un punto como acá, y cuando descargo, esto descarga aproximadamente así, hasta llegar a ese valor, y esto es la tensión residual o remanente. Es decir, que el material no recupera totalmente la forma. Hay una parte que la recuperó, que es esto de acá, porque fíjense que uno lo deformó, bueno, en este caso lo deformé hasta acá, es decir, todo esto lo recupera, pero esto de acá le queda con una deformación permanente o residual. ¿Sí? Bien. ¿Me expliqué aproximadamente con este gráfico cómo es? ¿Sí? Sí, tendencia. Bien. Bueno, vamos a borrar todo esto también. Muy bien. Acá ven otros diagramas de otra forma. Es un acero al bajo carbono, es decir, con bajo contenido de carbono. El acero es fundamentalmente una mezcla, una combinación de hierro y carbono, donde es casi todo, en realidad el acero es casi todo hierro con agregado de carbono y de otros elementos, de otras sustancias. Pero es muy poca la cantidad de carbono que tiene el acero, ¿no? Entonces, cuanto más carbono se le agrega a la mezcla, más frágil y menos dúctil se lo hace, ¿no? Es más resistente, cuesta más deformarlo, pero también es más frágil. Esta es una curva tensión-deformación para el aluminio. Esto es el diagrama tensión-deformación para un material frágil. Fíjense que si bien acá tiene, esto bueno, puede ser con una relación lineal entre las tensiones y deformaciones, o puede no ser lineal esta relación, ¿no? En general, muchas veces esto de acá es de esta manera, ¿no? Si yo tengo los ejes, sigma y epsilon, y la curva es prácticamente así. Y ahí rompe. Es decir, sufre muy pocas deformaciones. Fíjense ustedes que lo que pasa cuando un vidrio se rompe, uno prácticamente no ve la deformación del vidrio hasta que
en un momento determinado se rompió, ¿no? O si la ve, tiene que estar muy atento y mirar muy bien de costado para ver si realmente esa placa de vidrio se rompió, ¿no? Bueno, se está deformando, ¿no? Que se rompió. Bueno, estos son otros tipos de acero, fíjense, con distinto inclusive tratamiento mecánico o tratamiento térmico, hierro puro, acero al carbono, acero de alta resistencia, acero aliado templado. Bueno, todos estos tipos de tratamientos, templado, revenido, el tipo de aleación, todo lo van a ver ustedes más adelante en la materia ensayos y materiales o material ensayo. Muy bien. Bueno, estos gráficos son más o menos lo mismo que esto de acá. Fíjense que el acero tiene un 0,1% de carbono, o sea que el 99,9% es hierro. No es hierro porque también hay otros como tiene molibdeno, tungsteno, otros componentes. Pero, y fíjense, un acero con el 1% de carbono, acero que se utiliza para los resortes. Es decir, los resortes que se los hace muy rígidos porque justamente lo que se busca es que tengan muy poca deformabilidad esos resortes. Son los que se utilizan muchas veces como para golpes en los extremos de una vía férrea. Justamente lo que tratan es de que absorba ese resorte toda la energía y por eso se los hace lo suficientemente rígidos. Bien. Bueno, acá nosotros nos vemos en un proceso de carga y descarga. Fíjense que acá tengo un tramo recto, después sobreviene un tramo curvo y después, bueno, viene la descarga y esta es la deformación permanente y esta es la recuperación, que es una recuperación de tipo elástica. Bueno, distintos gráficos donde se observa la carga y la descarga. Bueno. Nosotros vamos a trabajar básicamente con una aclaración. Fíjense que todos estos diagramas que parecen reales, en realidad no lo son reales. Son diagramas ideales, porque yo siempre divido a la carga que estoy aplicando por el área inicial. Y ustedes saben que cuando un material yo lo estoy traccionando, el área disminuye, porque disminuyen las dimensiones transversales de la pieza. Entonces, eso es lo que en definitiva termina pasando, ¿sí? Así que estos diagramas también son ideales. Si uno dividiera por la... a ver dónde estaba el diagrama que quiero... por ejemplo. Si uno dividiera por el área real, este diagrama en realidad sería algo como esto. Vendría así, vendría así, vendría así, perdón, así, y después termina allá arriba. Es decir, no se produce esto. Justamente esta disminución de la tensión se provoca porque yo siempre estoy dividiendo por la misma área, cuando en este caso estoy disminuyendo por un área menor, porque se produce el fenómeno de estricción y ahí la tensión crece mucho y finalmente termina rompiendo. Así que estos diagramas también son ideales. Pero desde el punto de vista de lo que yo le estaba diciendo, nosotros vamos a trabajar con diagramas idealizados. Estos diagramas idealizados son los que les estoy mostrando ahora, que tengo el periodo elástico y después viene el periodo de fluencia. Y no me interesa mucho más allá de lo que pasa después del periodo de fluencia, porque nosotros vamos a estar trabajando con pequeñas deformaciones y con pequeños desplazamientos. Entonces, ya las deformaciones que se experimentan durante la fluencia son bastante importantes como para estar estudiando lo que le ocurre al material más allá del periodo de fluencia. El ángulo de la pendiente de esta curva es alfa y la pendiente es E sobre 1, donde E es la tangente de ese ángulo alfa. E es una característica del material con el cual uno está trabajando, al cual se lo denomina módulo de elasticidad longitudinal. Módulo de elasticidad longitudinal. ¿Está bien? Y este es el diagrama ideal para un material dúctil. ¿Quedó claro hasta acá? El punto de quiebre identifica la tensión de fluencia y la deformación al límite de fluencia.
¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, y lo mismo, esto sería para un diagrama, para un material frágil. Fíjense que acá se alcanza. No existe periodo de fluencia, es decir, no existe una zona en donde existe sin incremento de carga grandes deformaciones, acá directamente se alcanza la rotura propiamente dicha, ¿no? Y está la deformación al límite de rotura. ¿Sí? Bueno. En este periodo, uno escribe, en definitiva, sigma es igual a E por epsilon. ¿Sí? Es una relación lineal entre tensiones y deformaciones. Esta expresión es lo que se conoce como ley de Hooke. ¿Sí? Ley de Hooke. ¿Sí? Así que es la relación lineal entre tensiones y deformaciones. Y esta ley surge de este ensayo experimental a tracción simple que acabo de indicarles y explicarles. Bien. Bueno, lo que viene acá a continuación, esto que dice repaso. Bueno, habla un poquito de definición de un material dúctil, la ley de Hooke. Esto lo saqué del libro de Hibbeler, creo que se llama Mecánica de Materiales. El porcentaje de elongación o de alargamiento o acortamiento, el porcentaje de reducción de área, las distintas zonas, la parte elástica, la zona de cedencia o de fluencia, como depende de la traducción. Todo esto que va de acá hasta acá es el comportamiento plástico o anelástico. Esto es lo que les decía antes, el endurecimiento por deformación, y cuando empieza a caer es donde se produce el fenómeno de restricción, donde el área disminuye muchísimo y por eso la tensión baja, ¿no? Esto es la curva para un material frágil. Esto es la parte de curva de carga y descarga con deformación permanente o recuperación elástica. En el periodo elástico, mientras yo esté en el periodo elástico, perdón, vuelvo un poquito para atrás, discúlpenme. Si yo llego, por ejemplo, hasta este punto, la curva de carga va de acá hasta acá, y la curva de descarga, vamos a hacerlo en amarillo, va de acá hasta acá. O sea que son iguales, se superponen, ¿entendido? Entonces en el periodo elástico las curvas de carga y descarga siempre son las mismas. El problema es cuando yo llego a una situación como esta, pero esto lo vamos a ver al final del año, es decir, la curva de carga viene todo por acá, voy a borrar esto, epa, voy a borrar y sigo haciendo lío. Cuando uno empieza a cargar por acá, cargo, llego hasta acá, y después descargo, y en la descarga pasa esto acá, en una recta, no así toda esta vigorita que hice yo. Esto es una recta, esa es la descarga. ¿Me expliqué? Bueno, entonces, esto era lo que les estaba mostrando. Y después, bueno, acá define a qué le llama módulo de resiliencia, módulo de tenacidad. El módulo de resiliencia es la energía encerrada bajo la parte elástica de la curva, ¿no? Entonces, es cuando uno puede recuperar la forma. Bueno, esto es el módulo de tenacidad. Lo que más nos interesa es básicamente el área encerrada sobre esto, que se lo llama módulo de tenacidad, también módulo de utilidad. Bueno, muy bien. A lo que más importante que yo quería llegar era básicamente a la expresión de la ley de Hooke. ¿Dónde era que estaba? Que estaba acá. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Bien. Sí, Luis. Bueno.
es un poco mucha teoría estas 2 primeras clases, pero bueno, es un poquito denso, así que tengan paciencia, pero son todos elementos que tenemos que estar definiendo porque los necesitamos. Bueno, muy bien. Les voy a pedir que lean. Miren, sería muy piola. Yo después les voy a compartir los libros. El Drive lo tengo que crear, así que se los voy a compartir. Que lean estos capítulos del libro de Flies. Esta presentación ya está subida al campus, así que lo tienen. O que lean esto del libro de Bill Johnston, de Wolf y Mazurek, o que lean este capítulo 3 completo. Tómense, es decir, no se queden exclusivamente con la explicación nuestra, acostúmbrense a trabajar con los libros, a leer cosas de los libros y a complementar lo que nosotros les damos. Ustedes tengan en cuenta que los libros son de muchísima ayuda para nosotros y realmente yo no le puedo acá dar todos los detalles de todo. Entonces, en el libro ustedes incluso van a encontrar una explicación mucho más completa de muchas cuestiones y es bueno volverlos a repasar, ¿entendido? Así que más allá de que después miren el video o lo que se les ocurra, pero acostúmbrense a leer cosas de los libros. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, sí. Bien. No les va a llevar mucho tiempo. Son capítulos que no son muy largos y que son en general bastante descriptivos y nos dan una idea bastante interesante de lo que estamos haciendo. Inclusive proporcionan datos que es bueno que uno se vaya acostumbrando a manejarlos. Así que mi recomendación es, ahora vamos a tener 2 semanas que no vamos a tener clase, traten de leer esto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a parar un poquitito acá.